nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La intención de esta oración no es repetirla y repetirla y repetirla como se nos enseñó a muchos de nosotros en la escuela primaria o en la religión tradicional. Pues aviéntate 50 Padres Nuestros, aviéntate 25 Padres Nuestros. Esa no es la intención de esta oración. La intención de esta oración es poder penetrar en el corazón de Jesús y orársela al Padre de manera sincera, no repetitiva, ¿verdad? Sino con todo nuestro corazón. En esta oración, Jesucristo les da a los discípulos palabras, frases y pensamientos que deben ser los puntos principales de esta oración. Haríamos bien en hacer esta oración con pausas, meditando en cada una de las secciones. Por ejemplo, cuando decimos Padre Nuestro, ahí podemos hacer una pausa y proseguir orando con esta pequeña frase: tú eres nuestro Padre, Señor, tú nos adoptaste, somos hijos adoptivos. No solamente eres mi Padre, sino que eres nuestro Padre de todo el cuerpo de Jesucristo. Y después hacer otra pausa donde dice que estás en los cielos. Tú ves todo desde los cielos, Señor. Tú eres omnisciente, todopoderoso. Tú estás sentado en tu trono. Y después hacer otra pausa donde dice: santificado sea tu nombre es bendito, tu nombre es santo, 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 tu nombre es maravilloso, Señor. Y así en cada una de las secciones podríamos invertir muchas horas meditando. Por ejemplo, donde dice el versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La vida con Dios es una vida diaria, es una vida momento a momento. Muchos oramos cosas distintas al Padre Nuestro y le decimos: Señor, el pan de mañana y de pasado y de los siguientes 50 años, dánoslo. No, esa no es la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es: dame mi pan, danos nuestro pan cada día, Señor. Y mañana traerá sus problemas y sus afanes, pero mañana tú me proveerás. Yo no me voy a angustiar del día de mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 20 años que irá a pasar en la economía nacional. Simplemente te pido, por favor, que me des mi pan cada día. Ven el versículo 12. Y perdónanos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, perdóname la ofensa que yo le hice a una persona el día de hoy, porque yo también les perdono a mis hermanos las ofensas que ellos me hacen. Aquí nos habla del perdón. Aquí deberíamos hacer una pausa cuando oramos el Padre Nuestro y decirle: Señor, enséñame a perdonar, que yo pueda perdonar rápido, pronto. No quiero quedarme con un cáncer de resentimiento en mi corazón, Señor. Perdona mis pecados, Señor. De la misma manera que yo perdono a quienes me han ofendido, tú perdona mis pecados. Esta noche nos vamos a concentrar en el versículo 13, la última parte de esta oración. Vamos a analizarla. Dice el versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando a pedirle al Padre que no nos meta en tentación, sino que nos libre del mal. Vamos a explicar la palabra tentación para los que están tomando nota. Esta palabra tentación es la palabra griega peirasmos, y se refiere a una invitación diabólica o de nuestra propia carne
para que el creyente acceda a cometer un pecado. Repito, peirasmos es una invitación del diablo o de tu propia carne para que tú accedas a cometer un pecado. Eso es la palabra tentación, ¿sí? Satanás puede usar personas para tentarte a cometer un pecado. El mundo, a través de los medios de comunicación o de sus predicadores satánicos, puede tentarte para que tú cometas un pecado. O tu propia carne, tu propia mente te puede tentar para que tú cometas un pecado. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, porque aquí pareciera haber una contradicción teológica. El Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación. Entonces, ¿es Dios el que nos tienta? ¿Es Dios el que tienta a un creyente? No, no es Dios el que nos tienta. Y esto lo vamos a descubrir en Santiago 1, versículo 13. Vamos a leerlo, por favor. Santiago 1, 13 y 14 y 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En otras palabras, Dios jamás te va a tentar para que tú peques, porque Dios odia el pecado. Dios es un Dios santo, santo, santo. Entonces Dios no te va a tentar. Él no tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa malos pensamientos o malos deseos. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos o malos pensamientos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es muy importante que entendamos que el Señor no nos tienta, ni Él puede ser tentado por el mal. Sin embargo, el Señor sí puede someternos a ciertas situaciones de nuestras vidas que pudieran exponernos a las tentaciones del diablo. Repito, para que podamos aprenderlo, voy más lento. Aunque Dios no nos tienta a nosotros, sí puede someternos a distintas situaciones o circunstancias en nuestras vidas, de tal manera que quedemos expuestos a los ataques de Satanás, como sucedió con Job o como sucedió con el apóstol Pedro. Dios no te tienta, pero sí puede permitir que vivas una circunstancia en tu vida a través de la cual vas a ser fuertemente tentado por el diablo y sus demonios. Vamos a Lucas capítulo 22 para comprobar esto. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Aquí Jesucristo está anunciando la negación de Pedro. Vamos a leer estos versículos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido. Imagínate que el Señor te dijera esto. He aquí, Marcos, Marcos, he aquí, Lupita, Lupita. Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. ¿Y le dio permiso el Señor de zarandear a Pedro? ¿A Satanás de zarandear a Pedro? Sí le dio permiso. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le dijo Pedro? Versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, 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 te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y así ocurrió.
El Señor permitió una situación en la vida de Pedro después de que Jesús fue aprendido y Pedro se encuentra con unas sirvientas ahí en una fogata, hacía mucho frío, estaba viendo a Jesús de lejos. Jesús puso esa circunstancia para que él fuera tentado por el diablo. Y las sirvientas le preguntan: Pedro, ¿tú lo conoces? Ahí estaba la tentación. No, no lo conozco. Sí, te hemos visto con él. No, no lo conozco. Sí, ¿cómo no? Si tú andabas predicando con él. No, no lo conozco. Y ahí cantó el gallo. Entonces Dios, aunque Él no nos tienta, sí puede permitir circunstancias en tu vida. Le puede dar permiso a Satanás para tentarte. Qué tremenda enseñanza bíblica. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Orar el Padre Nuestro: Señor, no nos metas en tentación. Señor, líbrame de toda tentación. Y podríamos agregarle esa oración: Señor, y si tú le das permiso a Satanás de tentarme, Señor, ora por mí para que mi fe no falte. Dice la Biblia en Hebreos que Jesucristo está orando en este momento por ti. Es una oración válida decirle: Padre, te pido en el nombre de Cristo, Señor, que mi fe no falte, intercede por mí. Y de pasadita le dices a unos 20 o 30 hermanos: intercede por mí, por si soy tentado por el diablo, si soy tentado por mi carne, Señor. Intercedan por mí, intercedan por mí. ¿Cuántos aquí han sido tentados? No levanten la mano. Todos. ¿Cada cuánto somos tentados? Prácticamente diario. Pero hay algunas tentaciones mucho más fuertes que otras, ¿verdad? Si tú estás pasando una tentación tremenda ahorita, es porque el Señor le está dando, ¿verdad?, permiso a Satanás de tentarte en tu corazón, para que quede demostrado si realmente eres hijo de Dios o si nada más estás jugando al cristianismo. Si tú eres realmente hijo de Dios, hay una promesa para ti si estás siendo tentado. La promesa consiste en que Dios jamás permitirá que tú seas tentado más de lo que puedas resistir, y que en medio de tu tentación te dará una salida para que tú puedas soportar y resistir la tentación. Dios le dio una salida a Pedro después de haberlo negado. Él se salió por ahí. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo trajo convicción de pecado y le dio la salida a Pedro a través del arrepentimiento. Y estuvo: perdóname, Señor, te negué 3 veces. Porque Pedro amaba a Jesús. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Miren esta promesa. 1 Corintios 10, versículo 13. Dice aquí: no os ha sobrevenido ninguna peirasmos, ninguna tentación. ¿Qué era una tentación? Se los acabo de definir. Es una invitación diabólica o del mundo o de tu carne para que tú cometas un pecado. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna invitación del diablo que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dile a 2 personas: si eres tentado, Dios te dará la salida para soportar. No va a dejar que seas tentado más de lo que puedas resistir. Las tentaciones más grandes que aparecen en la Biblia las experimentó sorprendentemente el Señor Jesucristo. Jesucristo fue tentado duramente por Satanás. Ninguna tentación podría ser más grande que la de Jesucristo en el desierto. En Mateo capítulo 4, vamos a este pasaje, el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque era imposible que Jesucristo accediera a ninguna tentación del diablo, porque en él no hay pecado, esto se llama la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Él no podía haber pecado. Sin embargo, sí sintió la atracción hacia el pecado y fue tentado tremendamente en 3 áreas de su vida. Y en estas 3 áreas, tú y yo también vamos a ser tentados. La primera en la que Jesucristo fue tentado fue en el área de los deseos de la carne.
Mateo 4, versículo 1 y 2. Se los voy a leer. Los deseos de la carne. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿El diablo? No, lo llevó el Espíritu. Esto concuerda con Santiago 1, el versículo que acabamos de leer. Dios no nos tienta, pero sí nos lleva a circunstancias para ser tentados. El Espíritu Santo fue el que llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si yo te pongo en un ayuno de 3 días, ya andas con un montón de hambre, ya quieres echar tu hamburguesa. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40 días y 40 noches. Por supuesto que el Señor sintió hambre, porque Él era un hombre. Versículo 3, y vino a Él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo, ¿verdad? Es la palabra griega peirazo, igual que peirasmos, pero este es peirazo. Significa el que induce a pecar, el que induce a la maldad. Vino a Él el peirazo, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí en esta primera tentación, el diablo está cuestionando la identidad de Jesucristo. Le está diciendo: si es que eres hijo de Dios, suponiendo que fueras el hijo de Dios, ¿era Jesucristo el hijo de Dios o no lo era? Pero el diablo quería hacerlo dudar de su identidad. Realmente, supongamos que sí fueras el hijo de Dios, supongamos que sí fueras cristiano, el diablo te va a tentar en tu identidad. Esta es un arma favorita de Satanás. ¿Con qué eras cristiano? Mira, ya estás en pecado. ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente eres la luz del mundo? ¿Realmente eres de Dios? Y tú vas a empezar a dudar: ¿ay, realmente seré? ¿Realmente soy? ¿Realmente soy salvo? El diablo va a querer atacarte tu identidad. Va a querer atacar, ¿verdad? Tu rol como mamá. Ay, eres mamá, mira nada más cómo te portas. ¿Realmente eres una buena madre? ¿Realmente eres un buen padre? ¿Realmente eres un buen hijo? ¿Realmente eres cristiano? El diablo va a querer atacarte y tentarte en tu identidad. Inmediatamente después, el diablo tienta a Jesucristo en un deseo de la carne. Dile a estas piedras que se conviertan en panes. ¿Jesucristo tenía el poder para convertir las piedras en panes, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? Él pudo haber dicho: sí, tienes razón, Satanás, yo ordeno que estas piedras se conviertan en unos bolillos, en unos sándwiches. ¿Podía Jesús hacer eso? Claro que lo podía hacer, por supuesto que lo podía hacer. Él tenía hambre y necesitaba comer. Les hago una pregunta: ¿era pecado que Jesús comiera? ¿Es pecado tomar agua? ¿Es pecado querer beber, verdad, alguna bebida nutritiva como leche? No, no es pecado, para nada. Entonces el pecado no era que Jesucristo comiera. El pecado era la forma de satisfacer esa necesidad de forma independiente de Dios. Lo que Satanás le estaba tentando a Jesús es: mira, tú puedes solo hacer que estas piedras se conviertan en panes. Tú no necesitas a Dios. Hazlo tú solo. Satisface tu hambre, tu sed a través de tu poder, o no eres el hijo de Dios. El pecado no era comer. El pecado era pensar que Jesucristo era independiente de su Padre. Y el diablo te va a tentar en esta área. Tú puedes hacerlo solo. Pues mira, tienes un buen negocio. ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas? Tú solito puedes, mira, ya juntaste una buena cantidad de dinero. Tú solito, independízate de Dios. Tú no necesitas a Dios. Tienes problemas matrimoniales, ve con un psiquiatra, con un psicólogo. ¿Para qué vas con el pastor? ¿Para qué vas a pedirle consejo a Dios? Mira cómo está tu matrimonio. Ni cristiano parece que. Tú solo puedes, hombre. Págale al psicólogo y que él te resuelva tu problema. ¿Es pecado querer resolver tu problema matrimonial? No. El pecado es querer hacerlo de forma independiente de Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas de forma independiente de Dios? Te voy a decir cuando hacemos cosas, y esto es pecado grave a los ojos de Dios,
cuando nos queremos independizar de Dios. Cuando tú te paras en la mañana y sales de tu casa sin ni siquiera haber orado, sin ni siquiera haber leído la palabra, aunque sea 10 minutos. Cuando tú te paras en la mañana y ni siquiera oras y ni siquiera buscas a Dios en la mañana, le estás diciendo a Dios: no te necesito hoy, Señor. Yo puedo hoy con mis fuerzas, yo puedo con mi sabiduría, yo a ti no te necesito. Esa es una tentación muy fuerte de Satanás. Y muchos de nosotros hemos mordido el anzuelo, desgraciadamente, de esta tentación. ¿Qué le contestó Jesucristo? Vamos a Mateo capítulo 4. ¿Qué le dijo Jesús? Sí, tienes razón, Satanás, voy a convertir estos panes, estas piedras en panes. ¿No, verdad? ¿Qué le dijo? Versículo 4. Él respondió y dijo, fuerte todos, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo: yo no soy independiente de mi Padre. Es cierto, tengo hambre, pero no solamente de pan vivimos de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está refiriendo a Satanás. Deuteronomio 8, vamos a este pasaje. Le está predicando Jesucristo, Deuteronomio 8, versículo del 1 al 3. Quiero que pongan atención en este pasaje que Jesús usó para contestarle a Satanás. Deuteronomio 8, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice aquí la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Señor, gracias por el trabajo que me has dado. Este trabajo proviene de ti. Los dones para hacer este trabajo provienen de ti. Yo no soy independiente de ti, Señor. Yo no vivo en mis propias fuerzas, ni en mis propias sabidurías. Yo dependo de ti, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Levanta tus manos y dile: Señor, mi vida depende de ti, Señor, no de mis talentos ni de mi sabiduría. Señor, te entrego todo lo que soy. Y yo creo que no solo de pan vivo yo, sino de todo aquello que sale de tu boca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los deseos de la carne. Fue tentado duramente en los deseos de la carne. Y Satanás te va a tentar a ti también en los deseos de la carne, en la forma de satisfacer tus necesidades físicas, tus necesidades básicas. Te vuelvo a preguntar: ¿es pecado tomar agua? No. Pero si cuando tú tienes sed dices: ay, me voy a echar unos 15 tequilitas y 9 chelas, a lo mejor te quitan la sed un ratito, ¿no? Pero eso sí ya fue pecado, porque estás satisfaciendo una necesidad básica fuera de la voluntad de Dios, fuera de los límites de Dios, porque el alcohol lastima tu cuerpo y te enloquece los sentidos. Dice la Biblia que el alcohol, que el vino, cuando rojeas, como una serpiente que te muerde, y al rato andas alucinando y viendo cosas, porque ya estabas bien borracho. Entonces, ¿fue pecado satisfacer tu sed? No. Si lo hubieras hecho con agua, no. Pero lo hiciste de una manera excesiva. Caíste en un exceso, te saliste de los límites de Dios. Y eso sí es un pecado. Es igual con los límites sexuales. Dios ha definido límites para el uso del impulso sexual. Los hombres y las mujeres fuimos creados con un impulso sexual para la reproducción de la especie humana y para el placer sexual.
¿Es pecado tener sexo? No, siempre y cuando tengas sexo dentro de los límites que Dios estableció, que son dentro del matrimonio. Entonces, cuando tú tienes ese impulso sexual, ¿verdad? ¿Es pecado tener ese impulso sexual? No, así te creó Dios. Es precioso, es maravilloso. Pero igual que el ejemplo de la sed, si tú te sales de los límites de Dios y lo satisfaces a través de un impulso pecaminoso, a través de un deseo de la carne, saliéndote de los límites de Dios y cometes fornicación y te acuestas con una muchacha y con otra muchacha y con otra muchacha, estás pecando. Estás siendo tentado por el diablo y eso va a acabar mal en tu vida. Dios no definió los límites sexuales para el impulso sexual para ser satisfecho a través de la pornografía, ni a través de la masturbación, ni a través de la homosexualidad, ni tampoco del lesbianismo, ni tampoco de la fornicación. Ese es un deseo natural de la carne, y si tú cometes un exceso y traspasas los límites de Dios, vas a caer en un pecado terrible que se va a convertir en una adicción. ¿Tienes necesidad de cubrirte ahorita que está haciendo frío? ¿Sí o no? ¿Es pecado comprarte un suétercito? No. Tal vez sí es pecado comprarte 50 chamarras de lujo y ver a tu hermano que no tiene ni un suéter y tú tienes tus 50 chamarras de lujo en tu closet. Wow. Todos somos tentados a través de los deseos de la carne. Vamos a la segunda tentación de Jesús. Esta aparece en Mateo 4, versículo 5. Como el diablo no pudo vencer a Jesucristo en los deseos de la carne, entonces le subió el volumen, le subió de nivel y ahora lo tentó en el nivel de los deseos de los ojos. Así se llaman en la Biblia, los deseos de los ojos. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Y el pináculo del templo, ¿como cuánto medía de alto? Como unos 120 metros de altura. Era una edificación grandísima. Ahí lo llevó el diablo. No sabemos cómo lo llevó, no sabemos cómo llegó Jesús ahí. El caso es que el diablo lo llevó a esta ciudad de Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo, versículo 6, y le dijo otra vez: si eres hijo de Dios, si realmente eres Jesús, si realmente eres poderoso, échate abajo. Y entonces le citó la Biblia, el diablo. Uno de los mejores predicadores de la Biblia es el diablo. Predica mejor que muchos cristianos. El problema es que la tuerce. Le dijo el diablo: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué les parece esta tentación? Otra vez el diablo cuestionó la identidad de Cristo, ¿verdad? Y probó su fidelidad a Dios para probar a ver si Dios sí cumple su palabra. ¿Qué harías tú si el diablo te llevara al Palacio Nacional, allá a una de las columnas del Palacio Nacional, y llegaras así milagrosamente, ahí estás, y el diablo te dijera: aviéntate, porque la Biblia dice que el Señor te va a cachar? ¿Sí dice la Biblia eso o no? Sí, dice el Salmo 91:11 que el Señor mandará a sus ángeles para que te protejan y tu pie no tropiece sobre piedra. ¿Tú crees que el Señor pueda mandar un ángel si tú te avientas de la Torre Latino y que te cache en el segundo piso y que te deposite así suavemente en el zócalo? ¿Sí puede hacer eso Dios o no? Sí puede, ¿verdad? Claro que Dios puede hacer eso, por supuesto. Entonces, ¿en qué consistía esta tentación? ¿Cuál era el problema? El pináculo del templo tenía 117 metros de alto. ¿Ustedes creen que habían personas ahí alrededor? ¿O estaba Jesús solito? En el templo entraba y salía cientos de personas todo el día. Si Jesús se hubiera aventado y lo hubiera cachado un ángel, ¿qué hubiera pasado? Toda la gente: ¡bravo! ¡Bravo! Hubiera sido una señal espectacular de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús no se aventó? ¿Qué le contestó Jesús al diablo? Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también:
Si tú te sabes la Biblia, yo me la sé mejor que tú. No tentarás al Señor tu Dios. Tócale junto y dile, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, Satanás cometió dos errores al presentarle esta tentación a Jesús. El primer error que cometió Satanás fue querer forzar una promesa de Dios a nuestro gusto o al gusto de Él. Querer obligar a Dios, querer tomar una promesa de Dios y obligarlo a que esa promesa funcionara en el momento que Satanás quería. Las promesas de la Biblia son válidas, pero son en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Siempre va a ser un error y un pecado querer poner a Dios a prueba a nuestra manera, pues, como a mí se me da la gana. Un día llegó un joven y me dijo, pastor, yo le pedí una señal al Señor. Sí, yo me quiero casar con tal muchacha. Entonces yo iba en el periférico manejando y le dije, Señor, si es de ti, que yo me case con esta muchacha, que en este momento se aparezca un bocho naranja con placas de Guanajuato, Señor. En el nombre de Jesús, dentro de los siguientes 20 segundos, va, Señor. 1, 2, 3. ¿Usted cree que Dios funciona de esa forma? ¡Qué absurdo! ¡Qué tontería! Eso se llama tentar a Dios. Tentar a Dios. Es lo mismo que Satanás quiso que Jesús hiciera. Tentar a Dios. ¿Qué no dice tu palabra, Señor? ¿Que a tus ángeles mandarás? Pues yo quiero que los mandes ahorita que me aviente, Señor. ¿Quién es el jefe entonces? ¿El que organiza y el que dirige es Dios o eres tú? Porque muchos de nosotros así frecuentemente queremos tentar a Dios. Tentamos a Dios. Qué curiosa esa oración cuando estamos en el hospital. Señor, si me sanas ahorita, te sirvo el resto de mi vida. Oye, ¿quién es el que manda? ¿Tú eres el jefe entonces? ¿Tú eres el que defines las reglas? Si Dios te sana ahorita, cuando tú quieres, en ese momento, ahí sí le sirves. Entonces tú eres el que organizas, el que diriges, el director general, ¿o qué? Eso no es correcto. Señor, si está en tu voluntad sanarme, sáname. Y si no está en tu voluntad, no me sanes, Señor. Me sanes o no me sanes, te serviré todos los días de mi vida. Ese sí es un siervo de Dios. Señor, hazme rico. Voy a comprar este billete de la lotería, Señor. Pero que sea ahorita, Señor. En este sorteo es pasado mañana, Padre. Es el sábado. El domingo te prometo que te traigo los diezmos de los 15 millones de pesos. Pero el sábado, Señor, el sábado. Esa oración es diabólica. No es de Cristo. No es de Cristo. Estás queriendo hacerle manita de puerco a Dios. Dios no funciona así. Dios no trabaja así. Por eso Jesucristo le contesta a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Ese fue el primer error de Satanás. Y el segundo error de Satanás fue predicarle solamente una parte de las escrituras a Jesucristo. La escritura del Salmo 91, versículo 11 y 12, aplicada en esta tentación satánica, contradecía otra escritura, que es la escritura de Deuteronomio 6, versículo 16. Vamos a leerla. Es la respuesta de Jesús. Entonces, esto nos indica algo muy interesante, muy interesante. Ahorita vamos a tener esta enseñanza. Deuteronomio 6, 16, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen? Dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Aquí en Masá, en este texto bíblico, ¿verdad? El pueblo de Israel tentó al Señor. Le dijo: danos agua, que salga agua de la roca. Pero ahorita tenemos sed, danos agua. ¿Qué es eso? Eso es tentar a Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos prohíbe esto. Entonces estos fueron los dos errores que cometió Satanás. Y la enseñanza muy interesante es esta: Satanás puede usar la Biblia para tentarte. ¿Qué te parece? Puede usar la Biblia, torcer las escrituras, darte un versículo sin el otro versículo que lo explica, tomar un cachito de la Biblia, un pedacito, medio versículo, para hacerte caer en un error doctrinal, en un error satánico, en un error teológico. ¡Qué tremendo! Satanás ahora resulta que es predicador y que predica la Biblia y que la usa
para tentarte. Ay, Pastor César, yo leí aquí en la Biblia que Dios es amor. ¿Es cierto? Primera de Juan capítulo 5. Y entonces, como Dios es amor, Él es tan bueno que perdona todas las veces que yo adultero, porque Dios es amor. Si es Biblia, nada más que te la está predicando Satanás, porque no te está diciendo que si tú cometes un pecado de adulterio frecuentemente y no hay arrepentimiento, tú no eres cristiano. Wow. Satanás puede predicarte Biblia torcida, que es lo que está haciendo ahorita en muchos lugares, en muchas iglesias. A mí me sorprende esas reuniones masivas de sanidad que salen en la televisión, donde el predicador dice: pasen aquí los enfermos, los que tienen cáncer, los que están en silla de ruedas, y pasan todas y les pone la mano y les dice: en el nombre de Jesús, Dios te sana ahora, ahorita. ¿Quiénes son ellos para ordenarle a Dios que Dios los sane en ese momento? Y si Dios quiere sanarlos a las 3 semanas, y si Dios quiere sanarlos a los 2 años, o si Dios no quiere sanarlos, ¿quiénes son ellos para ordenarle a Dios? Esas son oraciones torcidas, es doctrina torcida, hermanos. Nunca, nunca tientes al Señor. Así que si todos ustedes fueran depositados en el último piso de la Torre Latinoamericana, ya saben cuál es la respuesta, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir al diablo? No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Vamos a la tercera tentación de Jesucristo en Mateo 4. El diablo tampoco pudo con Jesús en este nivel de tentación, que fue más fuerte que la primera. Y entonces el diablo le sube más al volumen, mucho más. Muchos caen en la primera tentación, la del alcohol, la del cigarro, y ahí te tiene preso Satanás. Pero si tú eres fuerte, Satanás le sube del volumen y ahora te empieza a predicar Biblia para torcer la Biblia. Y si tú no caes porque eres un estudiante de las Escrituras y estás firme en Cristo y no te dejas de Satanás y le pides sabiduría al Señor y estás firme, Satanás le sube más de volumen. Satanás quiere destruir tu vida. Miren lo que le dijo en el versículo número 8. Mateo 4, versículo 8. Le dice Satanás: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cómo ocurrió esto? No sabemos, seguramente fue una visión espiritual, no sabemos, pero el caso es que Jesucristo es llevado a un monte muy alto y comienza a ver todas las riquezas de Egipto, todas las riquezas de los persas, toda la gloria, ¿verdad?, de los reinos antiguos de Roma. Tal vez hasta el diablo le mostró las glorias futuras y Jesucristo vio el World Trade Center de Nueva York así con la bolsa de valores y unos automóviles, unas modelos, muchachas, todas las glorias del mundo. Versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Esta es la tentación clásica de los artistas del mundo. Y si no me creen, pues pregúntenle a Elvis Presley, pregúntenle a Madonna, pregúntenle al artista que ustedes gusten, que ustedes manden. Satanás siempre les ofrece todos los reinos del mundo y andan en los jets de lujo más grandes y tienen el dinero que quieren y el placer que quieren. Ningún placer les es negado porque le vendieron su alma al diablo, a Satanás. Y las canciones que estos artistas cantan normalmente se burlan de Jesucristo, como Madonna, que sale con cruces invertidas. Y hasta tiene una canción en donde la crucifican y le ponen una corona de espinas y sangre que corre por sus manos, de esta cantante. Ella se burla de Jesucristo, le vendió su alma al diablo, pero eso sí, tiene todos los reinos del mundo porque adoró a Satanás. Qué tentación tan grande. Y todos ustedes y yo vamos a ser tentados en esto, en el dinero, en el placer y en el poder. Apúntalos: en la fama, en la lana y en la chava. El poder, el placer y el dinero. El dinero. Firma este contrato, mira, te vas a ganar una lana, nadie se va a enterar. Fírmalo, pero es un fraude. Tú fírmalo, no pasa nada.
Vas a resolver tu problema económico, el tuyo y el de tus hijos y el de tus nietos, porque a través de este fraude te van a caer tantos millones de dólares. Yo conocí un día un ingeniero de petróleos mexicanos que le ofrecieron en un portafolio millones de dólares. Es un familiar muy cercano a mí, por cierto. Y llegó un tipo y le ofreció millones de dólares. Firme este contrato, ingeniero, dele este contrato al hijo del presidente y a tales políticos, y nosotros le vamos a depositar tantos millones de dólares para que usted se vaya a París. Imagine París, imagine Roma, imagine un automóvil de lujo, el placer que usted quiera, ingeniero, solamente fírmele. Gracias a Dios ese ingeniero era cristiano y corrió a patadas a Satanás de su oficina. Las tentaciones del mundo, todos van a ser tentados en esta área. ¿Qué le contestó Jesucristo? Versículo número 10 para terminar. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Qué le dijo? A ver, díganle fuerte: vete, Satanás, vete. Porque escrito está. Jesús siempre contestaba con la Biblia. Jesús no contestaba como muchos cristianos: ay, estoy siendo tentado, ay, qué miedo, nada, que qué miedo. Satanás siempre contestaba con las escrituras. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dílele junto: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, tú no naciste para servir al dinero. Ya quítate esa lastre de tu vida. Muchos cristianos viven para servir el dinero y se preocupan: dinero, dinero, dinero. Toda tu conversación es dinero. Hay que hacer otro negocio, hay que vender esto, hay que vender aquello. Dinero, dinero, dinero. ¿Qué? ¿Dios no te ha dado aire y agua para que tú respires? ¿Te ha faltado algo de comer acaso? Pero estás atado al dinero, le compraste esta tentación al diablo. Ya estás tras el dinero, y si falta el dinero te enojas. ¿Por qué te enojas? Y si hay dinero estás en paz. Tengo dinero. Pero cuando te falta, hasta le pegas al perro, mano. ¿Qué culpa tiene el perro? Estás atado al dinero, amas el dinero. Te sientes bien si andas en un buen coche, pero si andas en una bicicleta, en un bocho o hasta en chombi, te sientes inferior. ¿Qué es eso? Le compraste la tentación a Satanás. Tu vida no depende del dinero. Tú no naciste en esta vida para servir el dinero, ni al poder, ni a las riquezas. Tú naciste para servir al Dios Todopoderoso. Tú naciste para ser un siervo de Dios y vivir de rodillas, en oración, compartiendo la palabra. Para eso naciste. Amén. Si el Señor tu Dios te dio un poquito de recursos para rentar un cuartito, aunque sea con cucarachas, amén, amén. Y si te alcanza para subirte una chombi, aunque sea la más amolada, amén. Y si el Señor te dio un poco más, es para compartirlo con los demás. Para eso te dio Dios un poco más. Amén. La cita es de Deuteronomio 6, versículo 13, en donde dice lo mismo: al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Versículo 11, Mateo 4: y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían al Señor Jesucristo. El diablo te va a tentar en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Y lo va a hacer frecuentemente. Frecuentemente. El diablo te va a tentar para que tú no ores. Esta es una buena tentación. El diablo te va a tentar para que dejes de congregarte. El diablo te va a tentar para que te vayas tras de un muchacho, una muchacha que ni siquiera aman a Dios. Y tú piensas que vas a ser feliz con este cuate, con esta chava, y ni siquiera aman a Dios. Pero ya te tentó el diablo. Los deseos de la carne. Yo tengo necesidad de que alguien me ame. Sí, eso no es pecado. El pecado es que satisfagas esa necesidad con un incrédulo. El diablo te va a tentar en el dinero, en el poder, en una tranza. Una hermana hace rato me platicaba que donde ella trabaja le borraron la fecha de caducidad a unos medicamentos. Bórrale la fecha, porque si no, no se vende. Ya se caducaron, pero ponle otra fecha, bórrale la fecha. Ella dijo: yo no se la borro, yo soy hija de Dios, yo me dirijo con verdad. Pues te vas de aquí, pues me voy, córranme. Esa es una guerrera de Dios que resistió la tentación. Amén.
4 consejos para que resistas la tentación y terminamos. ¿Quieres resistir la tentación? ¿O eres de los que caen y caen y caen cada rato? Si tú quieres resistir la tentación, obedece estos consejos bíblicos. Número 1, debo velar y orar para no entrar en tentación. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, débil, débil. Entonces por eso debes hacer primero, cuando amanezca el día, ¿verdad?, lo que a tu carne no le gusta hacer. A mi carne no le gusta orar. La verdad, yo prefiero quedarme dormido, hermanos. Prender la tele ahí a ver cochinadas. Eso es lo que le gusta a mi carne. Bajarme a comer unas sabritas y con porquería y media. Y es lo que le gusta a mi carne. ¿Qué es eso de despertarse a orar media hora? No, hombre. Mi carne detesta eso. Pues eso que mi carne detesta es lo primero que debo hacer. A mi carne le choca pedir perdón cuando me equivoco. Híjole, la regué. Ahora tengo que pedir, no, que pedir perdón. Ya mejor oro aquí en corto. Señor, pues ya lo perdoné, ya que me perdone, ya me. A mi carne detesta pedir perdón. Le choca pedir perdón. Es lo primero que tengo que hacer. A mi carne le choca el estudio bíblico. Porque hay pasajes que le parecen aburridos. Uy, qué aburrición. Mejor sácate el Xbox. Mejor sácate el PlayStation. Mi carne no quiere leer Primera de Samuel. No quiere. Es lo primero que tengo que hacer. Velar y orar para no entrar en tentación. Segundo consejo, debo resistir y soportar. Escríbelo así. Debo resistir y soportar la tentación. ¿Cuántos han sentido a veces comezón? Así en alguna parte de tu cuerpo que es un poco comprometedora. Y que no puedes así ahorita rascarte, ¿no? Porque, pues, ¿qué van a decir los hermanos, no? ¿Cuántos han sentido esa comezón así insoportable? ¡Ay! ¿Y qué es lo que haces? Dile de junto, te la aguantas. ¿Sí o no? Te la aguantas. Oh, ni modo que ahorita, no. ¿Y qué pasa cuando te aguantas la comezón? A los 5 minutos, ¿qué? Antes, a los 40 segundos, al minuto, ¿qué pasa? Ya ni la siento. Ya se me quitó la tentación esa de estar ahí. Porque aparte te rasca, te da más comezón, ¿verdad? Es algo parecido con el pecado y con las tentaciones. Las tentaciones no son para siempre, hermanos. Debes aguantarlas, soportarlas. Híjole, soy tentado ahorita la pornografía. Ay, Señor. Aguántese. Ore al Señor. No haga esa cochinada. ¿Y sabes qué va a pasar? Satanás se va a salir huyendo. Pero debes resistirla, debes ser valiente para resistirla, para aguantarla. Y obviamente salir huyendo. ¿Verdad? Ay, estoy aquí con mi jefe del trabajo. Yo soy una mujer casada y mi esposo me trata re mal y este tipo está re guapo y me trata bonito, me trajo unos chocolatitos, me dijo que soy su secretaria favorita y, ay, Señor, como que me estoy enamorando de este cabezón. Ay, estoy siendo tentadas. Aguanta y renuncia y salte de ahí. Además, aguanta, no cedas ante esa tentación y huye de ese lugar. Santiago 1, versículo 12 nos confirma esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1, 12. Ya me enamoré de mi amiga de la prepa, pero ni es cristiana, se la pasa fumando, se la pasa en las fiestas, es bien coqueta. No voy a andar con ella. No, yo soy un hijo de Dios. Me voy a aguantar hasta que Dios me traiga a mi esposa, la de veras. Yo que voy a andar con esta. Me aguanto, resisto. Ay, estos chocolates. Ay, qué deliciosos están estos. Tengo diabetes mellitus clase 4. Híjole, tengo la glucosa hasta 500. Pero ay, estos chocolatitos. Aguántese, aguante. Y tire los chocolates a la basura o regálamelos a mí. Dílele junto, aguanta, resiste la tentación.
Número 3, rápidamente, ya se nos fue el tiempo. Tercer consejo para enfrentar la tentación. Debo dejar de hacer riquezas en la tierra y hacer riquezas en el cielo. Debo dejar de hacer riquezas en la tierra y comenzar a hacer riquezas, ¿dónde? En el cielo. Si te preocupas de hacer riquezas aquí, ¿sabes qué te va a pasar? Te va a pasar que al final de tu vida a lo mejor tuviste muchas riquezas y muchos bienes materiales y tal cosa, pero adivina qué te va a pasar. Te vas a morir. ¿Cuánta lana te vas a llevar al otro lado? No, pues allá para el camión, para llegar al cielo y pagar un taxi. Allá no hay taxis, hermanos. No, pues una casita, no sea que al Señor se le ha olvidado construirme mi casa. Mejor no se puede pasar tu casa de aquí al cielo tampoco. No, pues le pedí a mi anillo de compromiso, de orito, ahí lo vendo, lo empeño. Nada te vas a llevar. Desnudo saliste del vientre y desnudo volverás allá. Esto está en 1 Timoteo 6, versículo 9 y 10. 1 Timoteo 6, versículo 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en peirasmos, en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, si tú quieres enriquecerte y tener más y más y más, y tu corazón está en las cosas materiales, vas a ser tentado por el diablo, vas a morder el anzuelo, y esto es muy peligroso. Entonces, mejor deja de hacer riquezas en la tierra. Con lo que tienes está bien, ten un corazón, ¿verdad?, agradecido al Señor con lo que tienes. Yo admiro a un misionero que se llama Paul Washer, y él cuando empezó su sociedad misionera dice que no tenía ni para comer ni para los chicles. Y de repente llegó un cheque de $15. Dice, ya nos va a alcanzar para comer. Tenía 2 empleados. Para mí, hoy nos vamos a echar unas hamburguesas. Y luego 3 días no llegó nada, hermanos. Y pues ahí alguien les llevó de comer. Y luego llegó un cheque de $9,000. Órale. ¿Y sabes qué dice en su diario? Nos llegó un cheque de $9,000. Pero tenemos un misionero en Siberia. Entonces le mandamos $8,990. Y comimos con nosotros $10. Y luego llegó un cheque de $18,000. No, ya una lana, hermanos. ¿Y sabes qué pone en su diario? Llegó un cheque de $18,000. Nos alcanzó para pagarnos nuestro sueldito de 3 meses atrás, porque hacía 3 meses que no nos pagábamos. Y tenemos otro misionero en Perú y le mandamos $19,200. Y nos quedaron $120 para comer 3 días. ¿Dónde tiene su corazón este misionero? Dilo fuerte, en la obra de Dios. No lo tiene en el dinero. Y último consejo, confiando que el Señor nos librará de toda tentación. Si tú eres tentado constantemente. Hay personas que viven en santidad todo el día y cuando se van a dormir tienen unos sueños. Ay, somecha. Una tentación. Pastor, yo ni decidí soñar eso y soñé que estaba en el banco y que me robaba toda la caja y que me iba a vivir a Hawái. Yo soy hijo de Dios, o sea, yo no quiero eso, pero soñé eso. O cosas de sexuales, ¿verdad? Y yo no decidí soñar eso, pastor, pero soñé un adulterio. ¿Qué debes hacer cuando Satanás quiere tentarte a través de los sueños? Es porque no pudo contigo, porque estás viviendo en santidad, estás estudiando la palabra. Entonces dale gracias a Dios. Si Satanás se quiere meter hasta tus sueños para tentarte, cuando tú te despiertes, que soñaste con demonios, que soñaste en un adulterio, soñaste un pecado, te levantas en la mañana, te pones de rodillas: Padre, yo no decidí soñar esto, Señor, te lo confieso como un pecado, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre, y de pasada, Señor, reprende al diablo y que se vaya de mis sueños. Quiero soñar mejor contigo, Señor. Amén. Y vas a dejar de soñar esas cosas, vas a ver. Segunda de Pedro 2, versículo 9, nos lo confirma. Vamos a leerlo y terminamos, hermanos. Segunda de Pedro 2, 9. Fuerte, todos. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 2, 9. Ahí está en la pantalla. ¿Qué dice? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué sabe el Señor? Librar a los piadosos. ¿De qué? De toda tentación. El Señor nos va a librar. Amén. Así que vamos a orar por ti. Si tú estás siendo tentado en cualquier área de tu vida, ¿verdad? Dios te va a librar. Pero sé santo, vive en santidad, busca de Dios todos los días. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche
por tu palabra, Señor. Gracias por esta oración hermosa, Padre nuestro, Señor. Y te pedimos que no nos metas en tentación, que nos libres del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Padre, esta noche hay muchos de nosotros que estamos siendo tentados. Nuestra carne y el mundo y el diablo nos están tentando constantemente en alimentos que no debemos comer, en cosas que no debemos ver, en música que no debemos escuchar, en comportamientos sexuales que no debemos de tener. Padre, ten misericordia de nosotros y danos la fuerza para enfrentar todas las tentaciones y decirle no a aquello que mi carne quiere escuchar que a ti no te agrada, y decirle no a aquello que mi cuerpo quiere comer y que lo lastima, y decirle no a aquello que quiero decir con mi lengua que a ti no te agrada, Señor, y decirle no a esa actitud sexual que mi cuerpo desea y que es pecado para ti, Señor. Levanta tus manos y dile: dame dominio propio, Señor. Dame dominio propio, Señor. Y cuando sea yo tentado, enséñame a responderle al diablo y al mundo y a mi carne. No tentarás al Señor tu Dios. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enséñame a contestarle con tu palabra al diablo y a mi carne, Señor. Me entrego a ti una vez más y te doy gracias por tu palabra. Yo quiero ser de esos vencedores que supieron resistir la tentación y que recibirán la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Te entrego mi vida y mi corazón en el nombre de Jesús. Amén.